Buenos días al programa Encuentros Pedagógicos y a la emisora Mariana. Sí, no, muy agradecidos por su ¿Me eh, puedes grabar? haber recibido esta invitación. Y de nuestra parte, pues iniciamos con usted una serie de programas de antesala al 2021, a los 50 años del movimiento estudiantil de 1971. Y aquí también, pues, por intermedio de esta emisora, le estamos enviando, profesor Renato, un saludo y un abrazo muy especial de nuestro querido compañero Marcelo Torres, que lo tiene a usted, obviamente. Muchas gracias, muy amable. Claro que sí, y pues obviamente haciendo público pues nuestro querer de que Marcelo Torres vuelva a la libertad, que ha sido pues injustamente detenido, pero entonces pues de todas maneras con Marcelo Torres lo vamos a tener vinculado aquí al debate, pero entonces hoy iniciamos con usted, profesor Renato. Comencemos con unos detalles. Eh, la masacre en Cali del 26 de febrero de 1971, profesor. ¿Qué pasó y cuál es la importancia de esos sucesos en el contexto del movimiento estudiantil de 1971? Bueno, no, antes de darle desarrollo a la pregunta, desde luego Marcelo Torres es personaje cimero, el gran líder del movimiento estudiantil de los años 71, junto con otros entonces líderes también intelectuales de época. Así que yo un saludo también fraterno, grande para Marcelo Torres, que no solo fue un gran líder estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, sino quien ordenó, organizó y lideró las luchas estudiantiles con otras fuerzas políticas. Y para mí pues es un honor arrancar siendo como este primer programa de antesala para los 50 años del movimiento estudiantil colombiano de los años 71-72, que se inicia, digamos, estalla el 26 de febrero de 1971 en la ciudad de Cali. Incluso les tengo un nombre para que lo miren para esa serie. Claro que sí. 26 de febrero, no lo olvide, compañero. Muy bien, muy Esa bien. fue una consigna, como una frase dentro de un poema de Tomás Quintero, un profesor universitario, también líder en ese momento. Bueno, no, básicamente lo que se conoce en relación con el año 71, está el libro pues de Miguel Pardo, el movimiento estudiantil de 1971 en Colombia, está el libro del profesor Ordóñez, Luis Aurelio también, que habla justamente de la muerte de Jalisco y del inicio de ese movimiento estudiantil. Bueno, en síntesis, en Wikipedia se encuentra lo que es como la información general. ¿Qué hubo ese día en particular? Pues una masacre, así se define como fenómeno político, una masacre, mueren más o menos entre 15 y 30 personas, se habla de eso. Hay decenas de heridos, centenares de heridos, diría yo, 6.000 detenidos ese día. Participa conjuntamente en esa represión la policía y el ejército nacional. Estamos bajo el gobierno de Pastrana Borrero, Misael Pastrana Borrero, y el hecho se catapulta porque amanece allanada la Universidad del Valle. En ese momento estábamos en la sede de San Fernando en Cali, por el ejército y la policía, y los estudiantes teníamos ese mismo día, 26 de febrero, una jornada nacional en Colombia. Eso hay que recordarlo mucho. El 19 de febrero, unos días antes, se había hecho un encuentro nacional estudiantil bajo una nueva época. Ya no era como la época en que lo citaba el Partido Liberal en la década de los años 30, sino que eran ya grupos de izquierda, de partidos políticos, el Bloque Socialista, el MOIR, el Partido Comunista y sectores ya
con otras dinámicas y otros desarrollos, aunque habían también influencias liberales, conservadoras tal vez no, de pronto liberales radicales. Entonces el 19 se había hecho un encuentro en la Universidad del Valle para denunciar la designación de un decano en la Facultad de Economía en ese momento, y atropellos que pensábamos ocurríamos por una conformación de un consejo superior en el que había muchos elementos externos, el clero, un representante del ejército, un representante de los comerciantes, casi poca o nula participación estudiantil, no, el concepto de comunidad académica no estaba todavía en esos desarrollos. Entonces se venían dando unas protestas contra el autoritarismo y la resolución violenta de las protestas o de los asuntos estudiantiles. En el corazón de los estudiantes estaba pues también lo que ocurrió con Gustavo Rojas Pinilla, pues la masacre que hubo en Bogotá, toda la represión del movimiento estudiantil en el Frente Nacional, todas las restricciones que habían para las participaciones políticas. Había un caldo de cultivo muy complicado también en el desarrollo social, porque pues estaba los antecedentes del mayo francés del 78, la masacre que hubo en el Zócalo, también en Ciudad de México antes de los Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos. Nosotros éramos la sede en Cali de los Juegos Panamericanos del año 71, entonces había mucha tensión, además de una cantidad de movilizaciones por la tierra. El magisterio estaba en paro, se estaba movilizando. El magisterio del Valle del Cauca tuvo un liderazgo allí muy clave y luego fue toda una lucha nacional valiosa. Incluso llevó a reformar y a sacar un primer estatuto docente relativamente unificado. Yo no recuerdo el nombre del decreto, 2277, no recuerdo bien el nombre del decreto, pero se dio en eso. Eso fue muy paradójico porque casi que el día que se estaba en el pleito del 26 de febrero, se estaban llegando unos acuerdos con el gobernador por el magisterio que venía en un paro como de un año, y unas marchas nacionales largas. Estaban procesos de recuperación de la tierra por indígenas, por campesinos. Estaba el tema también de las organizaciones, ya el CRI se estaba organizando, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos también, los obreros estaban buscando otros sedes sindicales distintas o confederaciones sindicales distintas de UCC y TPC que controlaban el Partido Liberal y Conservador. O sea, un ambiente muy interesante, pero también porque en Cali había una pequeña clase media, una pequeña burguesía muy estudiosa, muy juiciosa, con unos grandes colegios públicos y unos colegios privados tradicionales, católicos, pero muy buenos, de muy buena condición y calidad. Y entonces se habían abierto ya desde el 68, 69, se habían abierto más los cupos universitarios. Entonces había toda una presión y una efervescencia y una juventud que salía de grandes colegios de secundaria, incluso con un movimiento estudiantil de secundaria muy poderoso que luchaba contra el alza del transporte por consejos estudiantiles y que también era reprimido. Aquí asesinaron en el Valle unos estudiantes en varios colegios, en el Colegio del Pacífico de Tuluá, en el Politécnico Municipal, hubo tomas de colegios, Santa Librada, eso era pues como del orden del día. Y habían cerrado también en la Universidad Javeriana la Facultad de Sociología. Entonces eso crearon como unas tensiones políticas muy, muy serias, pero había también un estudiantado que procedía de hijos de trabajadores de grandes empresas, Goodyear, Cementos del Valle, Chicle Adams, La Garantía, en fin, de muchas sectores. Entonces había todo un ambiente grande de unos muchachos que estaban bajo un nuevo desarrollo de mentalidad. La década del 60 había sido pesada porque fue una época de rompimiento. El hipismo era contracultural importante y el pacifismo contra la guerra en Vietnam. Y ya en el 70
ya se había apartado un poco el movimiento estudiantil de los temas relacionados con que fuera captado para la guerrilla, los líderes estudiantiles, aunque se había dado pues ya el origen en el 60 del ELN, del EPL, de las FARC, ya técnicamente. Entonces el movimiento estudiantil fue una expresión autónoma, propia, legítima del movimiento estudiantil que estalla a partir de ese suceso que se da en Cali, pero que desarrolla en los años 71 y 72. Así, profesor Renato. Entre grandes consecuencias importantes, hoy vigentes, profesor, está la autonomía universitaria que se gana en la Constitución, una pelea a lo largo de todo el siglo pasado, con el Manifiesto de Córdoba, el Partido Liberal, los jóvenes. Claro que sí, profesor Renato. Liberal. Venga, profesor Renato. Este aporte que usted nos hace es importantísimo en el sentido de que usted nos coloca en un contexto local, nacional, internacional, que se nos vuelven como en la forma de poder parcelar de aquí para adelante la discusión acerca de lo que fue el movimiento de 1971. Este es el primer programa, profesor Renato Ramírez, y entonces pues seguro que lo vamos a estar contactando para poder seguir desarrollando estas temáticas tan interesantes como usted las está presentando, y entonces pues agradecerle mucho, profesor Renato, por esos grandísimos aportes que nos permiten a nosotros direccionar todos estos siguientes programas de conmemoración de los 50 años de 1971. Pues profesor Renato, muy amable por su participación, y después seguiremos desmenuzando todas estas temáticas, todos estos aportes que ha hecho usted en el día de hoy. Muy amable, profesor Renato. Para los oyentes, y allí hay toda una temática bien interesante para los jóvenes de ahora, en el sentido de que ese movimiento de los años 71-72 le dio a la juventud colombiana una ruta que no debe perder. Un abrazo y feliz día para todos. Así es, muchas gracias, profesor Renato.